índice de precios al consumidor y naturalmente siempre genera una expectativa, porque el del mes pasado fue terrible. Afirman que el informe de este mes va a ser algo más suave, pero hay que tomarlo con mucha reserva este tema, porque el gobierno insiste en que los ajustes salariales se tienen que hacer por debajo del 2%, y el índice de inflación que se va a conocer hoy, en modo alguno está por debajo del 2%. En el mejor de los casos va a estar en 2,4, 2,5, pero no está en 1%, 0,8, y vos decís, bueno, te habilitan a hacer un ajuste salarial de 2%. Siempre para atrás, siempre con pérdida de poder adquisitivo. Y vamos con un ejemplo concreto de esto que estamos diciendo. Se acordó la paritaria para el sindicato de los camioneros, gremio fuerte, importante. Bueno, actualizaron los sueldos y activaron una nueva escala salarial desde el mes de mayo. Rige el nuevo convenio 4089, la nueva escala. El acuerdo que lo firmó Hugo Moyano, contempla subas escalonadas hasta agosto y una revisión en junio. Pero atención con esto, desde el 1 de mayo comienza a regir la nueva escala salarial. La paritaria estableció un total de 10% para el periodo marzo-agosto, que son marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 6 meses, o sea, te das cuenta que está por debajo del 2% mensual. En el caso de marzo, 2%. ¿Cuánto fue la inflación de marzo? 3,5. En el caso de abril, 1,8. Si hoy el dato que se da a conocer como muy positivo, 2,5, está 0,7 atrás. Claro, el mes pasado estuvo 1,5 atrás, ahora 0,7. Hay que ver qué pasa con la inflación de mayo. El acuerdo para los camioneros en mayo es 1,7, 1,6 en junio, 1,5 en julio y 1,5 en agosto. Y si no se firma de esta manera, no se homologan los acuerdos. Entonces, ¿qué hacen? Firman sumas fijas, no remunerativas, que en este caso 53.000 pesos en marzo, de los cuales después se pasan al básico desde el mes de abril. Pero esta es una demostración de cómo el trabajador siempre pierde en medio de la inflación. Incluso considerando, dándole el valor de que la inflación refleja lo que está pasando en la economía, cuando bien sabemos que si vamos a lo pormenorizado de la inflación, hay productos que no se los puede evitar y que están por encima del promedio. El caso, por ejemplo, de los combustibles, el caso de la luz, del gas, de los servicios. Bueno, esto genera un malestar, naturalmente un mal humor. Bueno, también se destaca el tema de la bancaria. Después del paro en el Banco Central y en el Banco Hipotecario se mantienen en estado de alerta y advierten con más medidas de fuerza. Ayer hubo una medida, se sintió justamente en el caso del Banco del Banco Central. Lo que quieren hacer es reducir los tesoros. Son 21 tesoros en todo el país, lo quieren llevar a 12 y están distribuidos en distintos puntos del país. Acá en Rosario, en la sede de la Casa Central del Banco Santa Fe, hay un tesoro del Banco Central, que es donde acumulan billetes, los cambian con las entidades financieras. Bueno, pero la cuestión es que quieren reducir personal. Acá en Rosario no, pero por solidaridad todo el gremio bancario hace las medidas de fuerza, que se nota poco, porque no tiene trato con el público. Donde sí se notó ayer fue justamente en el Banco Hipotecario, que es un banco privado que le está yendo muy bien, no obstante eso está despidiendo personal. Entonces la consigna, ¿cuál es? Basta de cierres y despidos. Y ayer, después de que se realizara la jornada, se dejó en claro que la medida es solo parte de un plan de lucha mucho más extenso. Estamos en estado de alerta y movilización, dijo Sergio Palazzo, secretario general del gremio. No vamos a permitir ningún tipo de avasallamiento.
contra las y los bancarios, ni el desmantelamiento de funciones esenciales del sistema financiero. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Bueno, y esto se expresó en un comunicado de prensa. Está bien claro, es un gremio muy fuerte, con extensión en todo el país y con referentes muy importantes y con mucha exposición, como el caso del secretario general de la Asociación Bancaria a nivel nacional, que además es diputado nacional. Bueno, te cuento otro tema que también es importantísimo, pero comienzo explicando lo que están diciendo algunos empresarios, porque por ejemplo en Loma Negra dijeron que decidieron apagar el horno, porque por el parálisis de la obra pública están trabajando en mucho menos que en 2025. Dice, por ejemplo, antes se consumían 700.000, 800.000 toneladas de cemento, y cuando lo normal es 1.300.000. Hay una caída importante, y esto significa pérdida de fuentes de trabajo. Ahora, esto está generando impacto en un sindicato que se llama AOMA, el sindicato Cal, Cemento, Piedra y Arena. Este gremio lo conduce Héctor Laplace. Pertenece a la actividad de tercera categoría dentro de la minería, sal, cemento, piedra y arena. Está operando a 1/3 de su capacidad, mientras que el nuevo régimen de inversiones y la modificación de la ley de glaciares está generando dudas sobre el desarrollo de proveedores y la protección de las reservas de agua. Hoy es el de la minería de tercera categoría. Este sector es motor del empleo en el interior del país y está en una situación de emergencia productiva. Por eso menciono lo de Loma Negra, que es una empresa destacadísima. Héctor Laplace, que es el secretario general, dijo que la rama de minerales industriales opera actualmente a niveles mínimos. El sector opera actualmente al 30 o 35% de su capacidad instalada. ¿Y por qué? Porque hay abandono de la obra pública. Como no hay obra pública, no se construye, y este sector está ligado estrechamente a la construcción. Pero además nos afecta a nosotros, dijo, pero mucho más afecta también a los trabajadores de la construcción, que obviamente al no haber obra pública están desocupados. El cuestionamiento apunta a las asimetrías que está generando el sistema, permitiendo que los grandes capitales operen con beneficios que el resto de la economía nacional no posee. Claro, se refiere básicamente al sector de los RIGI, donde se aprobó la ley de glaciares y están negociando que lleguen grandes inversores que ponen la plata. Bueno, el primer gran RIGI de la Argentina fue justamente el de las forestales del norte de Santa Fe, una gran empresa. Destruyeron todo. ¿Qué quedó? Absolutamente nada. Injusticia y la riqueza que se llevaron los dueños. Bueno, acá dicen está pasando exactamente lo mismo. Vamos al ámbito de la CGT. Desde la CGT calificaron de necio al gobierno por no dar respuestas al reclamo de las universidades. Después de la movilización para reclamar por la ley de financiamiento, Jorge Sola, el cosecretario general que estuvo la semana pasada aquí en Rosario, cargó contra la actitud del oficialismo, alertó por las consecuencias de estas políticas de financiamiento. Advierten que el ajuste sobre educación y salud está poniendo en riesgo el futuro productivo y social del país, y remarcó que la educación pública es un peldaño fundamental en la movilidad social ascendente. Es eje central que figura en la doctrina del movimiento justicialista, y alertó sobre las consecuencias que va a tener el desfinanciamiento en las futuras generaciones. Dijo, van a dejar la educación solamente para una élite que pueda pagarla. Esto significa un país más chico y con menos oportunidades. Y también vinculó el deterioro educativo con el cierre de empresas e industrias en el interior del país, donde aseguró que el daño en el tejido productivo y social es ciertamente enorme.
También del ámbito sindical, la única fábrica de zapatillas de Nike y Adidas de nuestro país terminó trasladando a Paraguay las máquinas de la planta que vació acá en Argentina y ya contrató a 600 trabajadores en Paraguay. Estoy hablando de la firma DAS, única fabricante para marcas como Nike, Adidas, Fila, Umbro. Bueno, se trasladó a Paraguay. Las máquinas que estaban en Coronel Suárez las llevaron todas para Paraguay. Esto en el medio de la caída del consumo interno y de la apertura de importaciones que está impulsando el gobierno nacional. Un combo, dijeron, que golpea de lleno a la industria nacional del calzado. Esta compañía está controlada por capitales brasileños. Había cerrado durante 2025 la planta bonaerense de Coronel Suárez, uno de los principales polos productivos de calzado deportivo del país. Bueno, parte de esa infraestructura ha sido reactivada en Paraguay, donde DAS opera junto a otra empresa brasileña, Tectim. ¿Y qué dejó en la Argentina? Y el tendal de obreros que perdieron el empleo. Bueno, mucha gente pierde el empleo y dice, ¿de qué vivo? Si no hay trabajo, no hay captación, está difícil. Bueno, me meto, no sé, me pongo en un delivery. Se está extendiendo el uso del delivery, pero están diciendo que se desploma 12% el poder de compra de los usuarios. Mientras más repartidores, porque se va sumando gente para encontrar una alternativa para poder sustentarse, hay más repartidores, necesitan más pedidos para tener un ingreso respetable. El delivery está afianzado como hábito cotidiano, eso está fuera de discusión, pero revela que los precios de las comidas y los envíos están subiendo por encima de los salarios. Se estuvo haciendo un estudio sobre este tema. Las categorías más demandadas han aumentado hasta 41% interanual los precios, y esto está provocando una caída del 12% en el poder de compra de los usuarios. Los repartidores necesitan realizar 454 pedidos por mes para no caer bajo la línea de la pobreza. Una consultora, Focus Market, estuvo haciendo un estudio sobre este tema y estuvo analizando en el último año la capacidad de compra medida en pedidos y llegó a la conclusión de que cayó un 12% interanual, a pesar de que los ingresos nominales, no reales, nominales, de los trabajadores registraron subas. Claro que, como decíamos cuando hablábamos de la paritaria de camioneros, a vos te dan más plata, pero cada vez tenés menos poder de compra, porque hay inflación y los precios suben. Bueno, en abril, las categorías más demandadas por los usuarios de los delivery registraron aumentos de hasta 41% interanual. Por ejemplo, y te dan el ejemplo, la consultora Focus Market, la hamburguesa pasó de costar alrededor de 10.600 pesos a 15.000, casi 50%. El kilo de helado saltó de 19.800 a casi 23.000, y una pizza de 17.700 a unos 25.000. Y acá se está viendo bien el tema inflacionario. La cuestión es que la consecuencia de todo esto se nota en el consumo, en la gente. Con un salario promedio en febrero de 1.730.000 pesos, un trabajador hoy puede comprar 116 hamburguesas, cuando un año atrás podía comprar 132, es decir, está perdiendo poder de compra. Y en el caso de las pizzas, la capacidad de compra cayó de 79 a 69. ¿Y el tema cuál es? Que un delivery necesita realizar 454 pedidos para no caer bajo la línea de pobreza. Cae la cantidad de consumo y se suman más delivery, con lo cual es cada vez más difícil alcanzar ese nivel. Bueno, les cuento también, judiciales nacionales, mañana caravana por
bueno, todo lo que está pasando con el tema de la justicia. Rechazan el traspaso del fuero laboral a la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, están denunciando irregularidades en la obra social y mucho congelamiento en materia salarial. Pero estamos hablando de la justicia federal, los tribunales en Boulevard Oroño y en calle Entre Ríos. Y también se destaca, y con esto vamos cerrando el informe sindical, una nueva movida 15 y 16, es decir, mañana y pasado, de la corriente clasista y combativa. Mesa Nacional de Desocupados y Precarizados, mañana y pasado, aquí en nuestra ciudad de Rosario. Lo más destacado, Julián, en el ámbito sindical. Muy bien, Oscar, ¿cómo le va? Buenos días. Hay que empezar a mirar de cerca la cuestión UATRE, ¿no? El día de ayer se conoció la homologación de la paritaria de UATRE y se da la primera paritaria que se firma bajo el nuevo régimen, ¿no? De reforma laboral, la nueva ley laboral. Uh-huh. Sí, por supuesto. UATRE es el gremio que nuclea a los trabajadores de la actividad de campo, la actividad rural. Lograron homologar la paritaria, pero estuvieron un tiempo largo. Superan en el básico el 1.000.000 de pesos. Desde mayo el salario básico 1.090.000 pesos. Para peón general dicen, bueno, es un alivio, pero bueno, ayer fue oficializada esta paritaria. 45 días estuvieron esperando. Sí. Entienden que fue injustificada la demora. El acuerdo establece para mayo un sueldo de 1.088.000 pesos más una suma remunerativa. Muy bajo, 5.335, sí, por supuesto. Y bueno, quedaron definidas las escalas de marzo y abril con incrementos progresivos y suma, pero después se está dando 1% de ajuste por año trabajado hasta los 10 años y 1,5 para quienes tengan más de 10 años de antigüedad. Por cada año le van acomodando 1,5. En el caso de provincias patagónicas, donde la actividad es realmente muy dura, le van a dar un adicional del 20% por zona desfavorable. Pero los aumentos están ahí en el 1%, 1,5%. Uh-huh. Y recordad que el secretario general había estado acá en Rosario, hicieron una recorrida por todo el país, porque este es un sector donde hay mucho trabajo en negro. Sí, entonces ellos trabajan mucho para regularizar esta situación. Sí, muy precarizado. Lo de UATRE, muy precarizado y siempre oficialista UATRE, ¿no? En la época de Jerónimo, por supuesto, Jerónimo Venegas, que estaba peleado, era muy amigo de Hugo Moyano, pero estaba muy peleado con el gobierno peronista. Pero, bueno, en realidad el gobierno peronista siempre le dio buenas respuestas, pero estaban peleados por otras cuestiones, seguramente. Estaba muy peleado, fue un dirigente muy prestigioso, realmente muy respetado, pero bueno, tenía eso, estaba peleado políticamente con Cristina. Pero también es importante, un dato interesante, tiene que ver con un informe que se conoció ayer, esto viene desde la CGT, porque se conoce el índice de precios al consumidor en el día de hoy. Ajá. Pero también la CGT está armando su propio análisis de cómo viene el tema de los precios y marcó para el mes de abril 2,4% el tema de aquí del movimiento obrero. Es el número mensual más bajo desde octubre pasado. El informe es del Instituto de Estadística de los Trabajadores. La inflación de abril 2,4%. Esto surge, repito, de este instituto que pertenece a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y el Centro para la Concertación y el Desarrollo. Pero es un estudio muy interesante al que respeta el movimiento obrero. O sea, no sé lo que va a dar hoy el INDEC,
pero el movimiento obrero presta mucha atención a este informe porque sostienen que está hecho este informe con mucha seriedad, y de los otros realmente tienen muchas diferencias. Pero sí, estamos en un escenario muy particular, realmente muy particular, con muchas dificultades para poder avanzar en novedades importantes. Vos fíjate el tema de Granja Tres Arroyos, que trabaja muy bien, se consume mucho pollo en la Argentina, sin embargo la empresa no puede pagar los sueldos. Tiene que pagar los sueldos en cuotas. Está el temor de la pérdida del trabajo. Y los gremios denuncian que la firma solamente pagó el 20% de la última quincena. Están entrando, sostienen, muchos pollos de Brasil, que por supuesto entran a un precio mucho más barato. En Concepción del Uruguay, donde está la base del conflicto, prácticamente la planta está inactiva. Ahora, se consume mucho más pollo que en otra época porque la carne está muy cara. ¿Y cómo puede ser que una empresa líder que siempre lideró el mercado esté paralizada y se consume más pollo? De una estructura que procesaba 700.000 pollos por día, pasaron a procesar 200.000. Y además la empresa está asfixiada. Dicen que hay más de 2.400 cheques rechazados por un monto de 35.000 millones de pesos. Y los trabajadores, por supuesto, preocupadísimos. De casi 500 trabajadores, hoy quedaron 230, la mitad. Trabajan un día menos, porque la empresa dice no tenía apoyos, pero para mejorar la situación, y pasó todo lo contrario. El día 13 solamente pagaron el 20% de los salarios. Y están denunciando que están entrando pollos desde Brasil. Es muy complicado el escenario, Julián. Sí. Oscar, como siempre. Donde tocas hay un conflicto terrible. Sí, hablábamos del tema de piedra, cemento, donde tocas hay un gran conflicto. No hay sector que no esté liberado. Solamente las grandes empresas que están acumulando más y más riqueza. Exactamente. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos. Fuerte abrazo, Julián, y esta tarde te estamos llamando. Muy bien, un abrazo grande, muy buenos días. Pasaba nuestro